Estamos de vuelta en este cuarto debate de Mírame Televisión Fuerteventura, donde, como saben, cada semana abordamos asuntos de carácter insular. En esta ocasión, y por una petición popular, hemos decidido poner el foco en los mayores, una situación que se ha agravado y un colectivo que ha dejado de formar parte de la agenda política, de la actualidad diaria, teñida básicamente por número de fallecimientos o de contagios del coronavirus. El país, y en ello también la isla de Fuerteventura, se enfrenta a un problema serio. El número de jubilados aumenta, la edad de jubilación desde el pasado 1 de enero del 2020 también se ha prolongado hasta los 67-68 años en algunos casos, y las pensiones, sin embargo, están reduciéndose. Los asuntos, desde luego, con los mayores van en crescendo. Como siempre, salimos a la calle y recogemos el sentir, sobre todo de los mayores de 65. Estas son sus opiniones. Por donde quiera que camina, la gente se ve que no está tranquila, que está intranquila por esto de la pandemia, ¿no? Y la gente de edad, pues, aquí nos ve sentados porque no hay nada que hacer, para la gente mayor no hay nada de nada. O sea, lo calco porque es así. En fin, que yo no sé de dónde va a llegar esto, ojalá llegue a buen puerto. Bueno, como todo está cerrado, un poco aburrido esto aquí, venir al parque y sentarse, no hay donde más ir. Y los parques de los niños cerrados, eso es lo que más perjudica, los niños no salen de la casa. Nada, los niños tampoco pueden salir, como dice, a los parques, pero nosotras los mayores veníamos aquí al centro, los domingos es una maravilla y siempre. Y ahora que encerrados en casa sin salir, porque no puede ser esto. A ver qué solución va a haber. Bueno, pues estas son las impresiones de una parte de los mayores, seguramente aquellos que los tengan en casa, o sus cuidadores, que también están echando de menos ese cumplimiento de la ley de dependencia. Hoy, como siempre, 6 invitados que representan a buena parte de los grupos políticos y también de la sociedad civil. Bruno Pérez, del Partido Popular, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Fátima Marrero, que está hoy representando a los vecinos, a la sociedad civil, a esa voz que nos ha pedido que pongamos en este programa el tema de los mayores como una de las prioridades. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. También Lole Favelo, trabajadora social del Hospital de Fuerteventura y además una persona que está al tanto de cómo está funcionando el servicio de geriatría. Gracias, Lole. Por parte del Partido Socialista, Yanira Domínguez, además concejala de Asuntos Sociales, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Lola García, por parte de Coalición Canaria, gracias por estar hoy con nosotros. Y Paco Artiles, del Ayuntamiento de Tuineje, y además con una profesión sanitaria, con lo cual también tendrá mucho que añadir. Si les parece, hoy abrimos el debate con Fátima Marrero, que ha sido esa voz, en este caso desde Tuineje, pero representando, veremos a lo largo del programa, a través de la participación de otros mayores, a buena parte de la isla. ¿Qué está pasando con ellos, Fátima? Bueno, en primer lugar, quiero decir que es un orgullo para mí estar aquí hoy con tanta gente. Espero estar a la altura. Yo solamente he querido venir para darle voz a mis mayores, sobre todo a los mayores del municipio de Tuineje, que es el colectivo con el que yo me he relacionado durante muchísimo tiempo. Yo no entiendo mucho de política ni de nada de esto, solamente he venido porque vengo respaldada por muchísimos mayores que me han dicho que por favor venga a ser su voz de alguna manera. Una de las reivindicaciones que ellos me han hecho saber es que se les ha apartado de la sociedad. Eso lo sabemos nosotros. Ellos ya han sufrido la pandemia, pero ahora mismo que ya estamos en semáforo rojo, semáforo verde, no lo sé, porque eso tendría que decirlo gente cualificada. Yo lo único que vengo a decir en nombre de todo mi colectivo es que ellos reivindican de alguna manera que se abran los centros de mayores. Evidentemente ellos son los más interesados en guardar la distancia, en hacer todo el protocolo establecido. Ellos están muy bien informados, pero además son adultos. Yo creo que ellos tienen cualidades suficientes para decir si me conviene ir o no me conviene ir. Ellos piden, que evidentemente no van a venir como al principio con tanto aforo, sino con menos aforo, guardando la distancia, pero por favor que no se les olvide, ellos necesitan relacionarse sobre todo con personas. Y eso es uno de los puntos que vengo a poner encima de la mesa en nombre de ellos. Tenemos aquí a una concejala de Asuntos Sociales. El Centro de Mayores de Puerto del Rosario, Yanira, lleva cerrado desde el principio de la pandemia.
¿Ustedes hacen eco también de esta reclamación por parte de los mayores? Por parte de nuestros mayores también hay mucha demanda de que pudiésemos abrir, de cuándo vamos a empezar con las actividades. También una de las actividades que más les gusta es el tema del baile, cuando vamos a reiniciar todo eso, el tema de las excursiones, todo eso pues nos solicitan lo que es la activación y demás. Intentamos estar pues en contacto con ellos lo máximo posible, incluso mandarles algunas actividades para que también dinamicen un poco el espacio desde casa, puedan estar también en contacto pues con nuestros trabajadores y trabajadoras y demás, pero también dependemos mucho pues de las órdenes que marca y que dicta pues el Gobierno de Canarias en todo esto. Recientemente pues se firmó el convenio nuevamente con el Gobierno de Canarias para la dinamización y gestión de este centro, pero asimismo todavía no nos han dado la oportunidad de poder abrir las puertas. Lo que sí hemos estado preparando temas de protocolo, hemos estado preparando lo que son dispensadores, arreglando un poco las zonas comunes y demás, pero la pena es esa. Pero sí es verdad que es una demanda que tienen muchos de nuestros mayores. Hay algunos que no comparten esa opinión por el hecho de que tienen miedo, por el hecho de tener familiares que son muy mayores o que ellos mismos tienen alguna enfermedad crónica y demás y tienen miedo a exponerse, pero al menos sí quieren empezar a tener un poquito más de dinamización y tengo que reconocer que es una demanda bastante alta. Porque claro, hay algunas islas, Lola, donde los centros de mayores han seguido abiertos, que es uno de los ejemplos a los que se agarra también nuestros mayores, ¿no? Pues como bien decía Fátima, Nuria, no entendemos tampoco y muchos mayores no entienden cómo en otras islas sí hay centros abiertos y en Fuerteventura tenemos espacios en los que podemos atender a los mayores y seguir ofertándoles esas actividades. Como decía Yanira, a lo mejor hay mayores que no quieren ir porque tienen miedo, pero hay otros que sí, guardando siempre, cumpliendo las normas que te dice el protocolo sanitario. Pero insisto, tenemos una playa donde se pueden hacer la gimnasia, tuvimos un verano para hacer actividades dentro del agua que les viene genial, tenemos recintos feriales, tenemos plazas en todos los pueblos, avenidas, en algunos de ellos, y eso es lo que tenemos que utilizar y tenemos que reinventarnos en todas las actividades. Pero lo que no podemos hacer es que nuestros mayores se queden en su casa porque ahí es donde se van deteriorando. Es decir, hay que hacer un seguimiento y una atención especial. Ahí es donde esto tiene que ser prioritario y en este momento más, la atención a nuestros mayores. Paco, ¿se está haciendo esa atención? ¿Se han mantenido la ayuda a domicilio? ¿Se están manteniendo, como decía, la búsqueda de alternativas para que los mayores lo que no pueden hacer en los centros se esté haciendo fuera? A ver, el grupo de gobierno de Tuineje en ningún momento ha abandonado a los mayores, por lo menos este es nuestro sentimiento, aunque no puedo saber el sentimiento que pueden tener los mayores en sí, ¿no? Cada uno de ellos. Seguro que Fátima lo conoce bastante bien. Pero sí es verdad que nosotros, como institución pública, no podemos decidir en cuestiones competenciales sanitarias que tienen que ver con la autoridad sanitaria. Es decir, nosotros no podemos abrir el centro de mayores porque el Ayuntamiento de Tuineje quiere. Hay unas normas que tenemos que cumplir. En esta pandemia todos hemos sufrido. Los pequeños, que han estado confinados 3 meses, los mayores, que siguen confinados, entre comillas. Y es verdad que desde un principio la atención que nosotros hicimos desde marzo, que empezó el confinamiento, el Ayuntamiento de Tuineje ha dado especial atención a servicios sociales y a mayores. Atendíamos en las compras de farmacia, alimentarias, a aquellas personas que no podían. Estábamos a disposición para cualquier evento que los mayores, evento no público, pero sí interrelacionar personalmente a cada mayor. Yo creo que el municipio de Tuineje, el grupo de gobierno y especialmente la alcaldesa, tiene hilo directo, es accesible. Fátima lo puede corroborar, la alcaldesa no se esconde, tiene hilo directo por su móvil en cualquier propuesta que los mayores quieran hacer. Eso sí, dentro de lo que nos marcan, porque tampoco queremos ser responsables de un brote en Tuineje de mayores, con muertes en mayores, con problemas a nivel de la isla, porque surgieron 30 positivos en mayores, y eso es un riesgo importante. Pero no un riesgo importante solo para mayores, que por supuesto tienen una vulnerabilidad muy elevada,
sino un riesgo para la isla entera. Es una pandemia que no depende solo de lo que hagamos cada uno, sino dependemos de todo. Es decir, esta isla depende de lo que haga La Oliva, de lo que haga Puerto, de lo que haga Tuineje, de lo que haga Pájara. Y eso repercute a nivel de la isla en los positivos o no que tengamos aquí. Es decir, como sigamos teniendo más positivos, Canarias en general, Fuerteventura en particular, pues no vendrán los turistas. Pero Paco, eso es muy importante. Quiero darle paso, les agradecería que no centralicemos el debate en un municipio específico para que hablemos un poco de cómo se está desarrollando la actividad en toda la isla. Quería darle paso a Lole, porque es la visión, en este caso la técnica, la que está trabajando en el hospital. Hemos hecho muchos programas hablando de la soledad de los mayores, de la falta de voluntarios con los mayores, de lo difícil que puede ser cuando una familia tiene un enfermo de Alzheimer en casa, de la falta de prestación que a veces tenemos sobre ellos. ¿Cómo crees que ha agudizado los problemas el coronavirus? Bueno, Nuria, tú, yo creo que ya nosotras nos conocemos, sabes cuál es mi opinión al respecto de las personas mayores. Creo que la pandemia lo que ha acentuado es que una población que ya de por sí en un determinado momento empieza a ser invisible, se convierta o se le dé mayor invisibilidad. Hablaba el otro día con la Asociación de Familiares de Alzheimer de que los niños empiezan a ser visibles a partir de los 3 años porque durante los 3 primeros no tenemos obligación de sacarlos de casa, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo a nuestros mayores los escondemos a partir de los 65, 67, que va a depender de la buena voluntad que tenga o de la intencionalidad que tenga cada uno en salir, en trabajarse y tal. Mi punto de vista es que las administraciones públicas, todas, desde la más local a la más alta, tiene que centrarse en hacer políticas comunitarias con las personas mayores en todos los aspectos, bien en la atención sanitaria, bien en la atención social, en la cultural, en que todo eso salga a la calle y se lo podamos ofertar a los mayores para que esa gente esté en la calle y sea visible y evitemos así a lo mejor situaciones de maltrato intrafamiliar, de situaciones de soledad no elegida porque lo sabemos que decidimos vivir nuestra vida de determinada manera y es una decisión mutua, pero y el que está allí solo, el que un día se lo encuentra la policía cuando toca la puerta y se lo ve tirado en la casa porque lleva 2, 3 días sin poder alimentarse, esas personas son las que se nos están quedando fuera. A mí, vamos, clarísimo, yo trabajo en el ámbito sanitario y me parece fundamental que era necesario encerrarnos en casa, cerrar la puerta, ser consecuentes con que esto es una enfermedad pública, un riesgo de salud pública, pero igual que hemos tenido que reinventar, que hemos tenido sacar a los chicos a los coles, que las empresas privadas han tenido que reinventarse para que sus clientes puedan llegar, las administraciones públicas tenemos que hacer el esfuercito de los técnicos por un lado y los políticos mucho más, de cómo organizo esto para que las personas que veo que hace tiempo que no vienen a mi consulta, saber cómo están. Aquellas personas que iban a los centros de día y era el punto de referencia para muchos técnicos, tú sabes que fulanito está enganchado a determinado recurso y ese es el punto de enlace en el que tú preguntas cómo le va fulanito, a menganito, para destacar su día a día y tenerlo de alguna manera conectado con el sistema. Todas esas cosas son las que yo creo que a día de hoy tenemos que todos hacer el esfuerzo por retomarlas y rescatarlas y ponerlas en la mesa política, en la mesa técnica y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Todo. ¿De quién nos estamos olvidando, no? Y evidentemente nos hemos olvidado de los mayores. Sobre todo porque los mayores, y muchos nos lo han trasladado así, cada vez que ven las noticias ven el número de fallecimientos con la coletilla de que era una persona de una edad avanzada con algún tipo de patología previa, con lo cual esta especie de miedo a salir a la calle todavía se incrementa más en los hogares. ¿La ley de dependencia, Bruno? Pues abandonada está, es decir, es conocido por todos que no están llegando los recursos y hay mucha gente que los está necesitando y eso va aumentando día a día, ¿no? Entonces es una situación que sinceramente ya no puede aguantarse durante más tiempo. Creo que el último dato que tengo yo, creo que de marzo de este año eran como 290 familias que estaban todavía pendientes de esa ley de dependencia, que no es una tontería, es decir, estamos hablando, como decía Fátima, de gente que cuida a sus mayores en casa, por ejemplo, y eso produce un desgaste no solo en esa persona mayor, sino también en ese cuidador.
y sin ayuda exterior, sin ayuda de las instituciones, ese desgaste acaba, el llamado, corrígeme, el síndrome del cuidador, ¿no? Que se llama, que acaba muchas veces además que ese cuidador suele ser también otra persona mayor, porque suele ser dentro del matrimonio a lo mejor que se cuida, y todo eso va generando un problema cada vez mayor. Entonces ya la solución no puede esperar mucho más, o sea, ya es insostenible. 2 años de retraso. Descubrimos muy recientemente que la oficina de Fuerteventura llevaba con técnicos con más de 1 año de baja, tuvo que denunciarlo desafortunadamente y causó también, o produjo, o contribuyó a la muerte de una persona en Fuerteventura de alguna manera. Fátima, además de la apertura de los centros de mayores, la búsqueda de espacios abiertos, públicos, que hay muchos en Fuerteventura, ¿qué otras necesidades han demandado los mayores? Mira, que haya una planificación, pero a más de 4 años. Lo que no puede ser es que, yo lo siento, que siempre se hace un plano político para los 4 años que yo estoy y después voy haciendo para mí, para la sardinita, para los otros 4 años siguientes. Tiene que ser una planificación a largo espacio, que todos llegamos a viejos, caramba. Entonces tiene que haber centros de mayores, centros de día, pero que no un centro de día que tú llevas y dejas un viejito allí, no señor, con su gimnasio, con su fisioterapeuta, con sus necesidades. Tiene que haber eso en Fuerteventura, porque Fuerteventura es una isla que también se lo merece. Hay muchas personas abandonadas, muchos viejitos solo en su casa, que no son los viejitos que están en el centro de mayores, que yo he ido al centro de mayores y alabo aquí la labor que están haciendo aquellas personas que trabajan allí, con qué cariño tratan a las personas mayores. Yo he ido porque tengo una asociación cultural, a CAICAT, te lo voy a decir, que para eso trabajamos, y vamos visitando las personas mayores, no solamente de Fuerteventura, sino de todas las islas del archipiélago. Y no vamos a nada en especial, solamente vamos allí a dar un pisco de cariño, a verlo, porque es muy triste que tú estés esperando en una ventana, como yo los he visto, mirando a qué, ¿a quién esperas? A nadie. Es muy triste eso, que tú te tengas como un mueble, que tú estés abandonado de la sociedad, que tanto has dado por esta isla nuestra, que tanto has sudado aquí y que ahora te tengan ahí abandonado. No, señor, las personas mayores tienen que tener un respeto, no solamente por lo que significan para la sociedad, sino por lo que han sido. Es nuestro testimonio, son nuestras raíces. De nada nos vale que venga turismo si no tenemos nada que enseñar. Nosotros tenemos mucho patrimonio cultural que lo tenemos a través de los mayores. Son ellos los que nos tienen que, digamos, fluir nuestra mente, enseñarnos lo que ellos saben para nosotros seguir nuestro camino. ¿Sabes? No podemos, y los viejos no. No, tenemos que contar con ellos, porque ellos son muy válidos en nuestra cultura y además saben muchas cosas que nosotros las hemos perdido. Yo que me apasiono, mi tema son las personas mayores, todo el mundo que me conoce lo sabe, de toda la vida de Dios. Por eso yo es que sinceramente... Vamos a invitar a CAICAT a la Piona, donde hay un espacio cada semana para las asociaciones, y es que hablábamos antes de que se realizara este programa sobre la labor de documentación en esos canarismos, en el patrimonio y tal, que son solamente a través de las personas mayores y que cuando fallezcan van a quedar ahí, con la cantidad de multiculturalidad que tiene Lola. Vamos a ver, estábamos hablando, como dicen ellos, tendríamos que hacer un análisis de la situación real en la que se encuentran hoy en día nuestros mayores, porque es verdad que antes, pues las familias, las hijas, las mujeres, normalmente era la que atendían a los mayores en su casa. Pero hoy, con la incorporación de la mujer al trabajo, hace años ya, pues ese es un problema. Y se dan 2 cuestiones. Es decir, ha evolucionado afortunadamente, ya se ha duplicado prácticamente el índice de personas mayores de 65 años y también aparece lo que dice envejecimiento del envejecimiento, que son mayores de 80 años. Entonces, esa realidad es la que tenemos que analizar bien en la isla de Fuerteventura. Hablaba de la dependencia. Sí. Oye, es que es algo que ya los políticos hemos dicho, la ley de dependencia falla muchísimo, mucha burocracia, lo que no es normal, islas como Fuerteventura estemos pendientes de un valorador, que venga una persona de Gran Canaria, de Lanzarote, a valorar a una persona para saber el grado de dependencia que tiene esa persona, después que salga la resolución, y tardamos 2 años. Entonces nosotros, los políticos que estamos ahí, son los que tenemos que buscar una solución. Si hay becas,
para los estudiantes, pide la beca, oye, se la da, que no cumple, pues se la solicita. Lo que no podemos tener a una persona que está encamada, a una familia que sí, sufre el síndrome del que cuida, del cuidador, todas esas circunstancias, y que esa persona no tenga la más mínima ayuda. A Eso una es lo que trabajadora social para todo el hospital y a un único geriatra. Y además centros de día o residencias como la que tenemos actualmente, Paco, que es la de Casillas del Ángel, Sí. exclusivamente, un centro que se va a construir, ya veremos cuándo se termina, y en el resto de los municipios muy poca infraestructura. Y aquí sí quiero ir a Tuineje, aquí sí quiero ir al sur. Bueno, nosotros, primero que nada, decirle a Fátima que yo soy un admirador suyo, ¿no? Porque eso se lo he dicho muchas veces. El trabajo que ella hace con los mayores en Tuineje es un lujo para el municipio y va a tener a este grupo de gobierno siempre a su lado. Eso, primero que nada, eso hay que decirlo. Si hay alguien que trabaja por los mayores y si hay algún colectivo en el municipio de Tuineje que participa en el municipio, son los mayores de Tuineje. Y Acaicate tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por lo tanto, cuando tuvimos el tema del Taboror, donde Acaicate se quedó sin espacio, al primer grupo, a la primera asociación, al primer colectivo que el ayuntamiento le dio sitio sobre la marcha, porque sabíamos que era algo muy importante, fue Acaicate, ¿no? Porque por su actividad, por su trabajo, porque muchas veces hay asociaciones que están como asociaciones y no existen como asociaciones. Tenían un espacio que ni siquiera utilizaban. Acaicate no. Acaicate tenía una actividad diaria, constante, año por año, y eso lo valoramos nosotros muchísimo. No hay en este momento gratitud ninguna o suficiente para poner en valor lo que Acaicate hace en el municipio de Tuineje. Eso primero que nada. Eso primero que nada. Y yo creo cuando ella dice que no sabía si iba a estar a la altura en esta tertulia, yo creo que es la que más a la altura va a estar, porque es la que vive y palpa día a día la realidad de los mayores. Sobre el tema de infraestructuras pendientes, por ejemplo, en la zona sur, en cuanto a la que las se añade también una infraestructuras, instancia. Nosotros, desde hace 16 años, hemos pedido, cuando digo nosotros, nos referimos a un grupo de gente que trabajaba y que trabaja en el Partido Popular de Tuineje, por una residencia que estaba más que admitida, que tenía suelo y que tenía además financiación. Y eso estaba en el Aceitún. Nunca nosotros en Tuineje peleamos por el cambio hacia otro lugar. Jamás. Lo que dijimos es que se ejecutara el proyecto, y ese proyecto nunca se ejecutó, sino que al final se cambió la ubicación y parece ser que ahora, desde hace un año, que es lo que nosotros vamos a responder por nuestra gestión desde hace un año, ¿sí? Hay un proyecto que se quiere realizar en otro lugar, en el Palmeral, y que lo que se ha intentado, incluso se ha dicho, es que volvamos otra vez al Aceitún. Hemos dicho que no. ¿Por qué? Pues porque esto de estar bailando de sitio y aquello sin hacer, como dice el otro, no nos gusta absolutamente nada. Que queremos, vamos a luchar por esa residencia de mayores, que estoy convencido la vamos a sacar para adelante, pero no se puede estar 20 años ejecutando algo y pedir ahora en un año que se haga, ¿no? Me parece cara política suficientemente grande como para que estemos pidiendo resoluciones, ejecuciones en un año, y además un año complicadísimo con lo que estamos viviendo del COVID, con lo que estamos viviendo de toda esta historia. En Puerto del Rosario volvemos a hacer prácticamente lo mismo. Un proyecto, yo estaba de consejero en la oposición en el Cabildo la legislatura pasada y vi cuántos cambios se hacían, que traían, que venían. No sé en qué estado está, pero me da la impresión que no se ha puesto ni una piedra. Sí, la primera piedra se ha puesto. No sé cómo ha ido, ¿no? La primera piedra. Pero desde luego son proyectos sensibles para Fuerteventura, que llevan mucho tiempo en el cajón, que en este momento
¿Se está sacando del cajón? Claro que sí, ¿cómo no? Igual que el centro de salud de Gran Tarajal y la ampliación. ¿Cuánto tiempo lleva ese proyecto? Si es que en julio del año pasado vinieron a presentarnos el proyecto. ¿Dónde está? ¿Por qué no se ejecuta? ¿Me entiendes? Y eso nosotros no lo tenemos en el cajón, lo tenemos en el día a día, en la gestión del día a día. Pero sí es verdad que cuando hablas con el gobierno de Canarias, cuando quieres hacer algo que no sea COVID, pues es súper complicado. Y yo en este momento entiendo que la administración tenga problemas de todo tipo. Tiene que estar metida dentro de los ERTE, tiene la dependencia de por medio, tiene el COVID de por medio, tiene las aperturas de los colegios, tiene un montón de historias. Yo puedo entender que sea un año de poca gestión para todos. No es el momento de reivindicar ejecuciones de la historia de necesidades de Fuerteventura. Bueno, debemos ser complacientes. Si tienen que ver con en el ese aspecto aspecto, ¿no? sociosanitario, quizás sí, porque estamos así, porque Yo lo antes veo no así, se hicieron. Antes que nada, tenemos 2 bloques y, bueno, Dolly Fabelo va a tener que abandonar en el segundo bloque por una cuestión de trabajo, lógicamente, y sí me gustaría recoger sus impresiones sobre el déficit, porque una cosa es, por otro lado, lo vemos a diario en la batalla política, sobre suelos, sobre presupuestos y sobre ejecuciones, y otra cosa es el día a día de qué necesidades, qué ficha necesitamos en Fuerteventura para que todos nuestros mayores cuenten con los recursos necesarios. Bueno, yo vuelvo a mi aportación anterior. Yo creo que falta lo comunitario, ¿sabes? Faltan servicios de ayuda a domicilio, faltan recursos culturales, faltan espacios públicos como centros de día. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, le han preguntado a la población de Fuerteventura si quieren más residencias o necesitan otro tipo de recursos. Yo creo que a mí como técnico, y a lo mejor aquí me lío la manta a la cabeza, pero me da un montón de rabia que centremos las políticas de mayores solo en si vamos a hacer o no vamos a hacer otra residencia. ¿Que hacen falta? Sí, vamos todos para viejos y en algún momento no van a hacer falta esas plazas. ¿Que hay situaciones más dramáticas, familiares y otras menos? Sí. Pero la gente lo que quiere es su momento de respiro familiar para el cuidador, tener a su persona mayor en casa, poder salir a trabajar con la tranquilidad de que no la dejan sola, que esa persona cuando se jubila, porque estamos poniéndonos en el extremo de una persona dependiente, que también, pero esa persona que cuando se jubila tenga un campo, un abanico de ocio que hacer, que estar, que participar de la comunidad. Y todo eso, desde mi punto de vista, en todas las áreas, en la cultural, en la social, en la política, falla. Lo estamos haciendo no del todo bien. Faltan voluntarios también. Faltan voluntarios, pero si tampoco promovemos una política de participación ciudadana, yo creo que es normal que yo prefiera quedarme en mi casa. Eso, perdón que interrumpa, es que también viene recogido en la ley de dependencia, es decir, el Estado o la Administración tiene que promover la participación de voluntarios para el tema de la dependencia. Y claro, es muy importante y yo creo que aquí esa parte sí. también ha fallado. Es verdad que tenemos importantes colectivos, lo decía Paco con el trabajo que ha hecho, el colectivo súper importante el trabajo que hacen ellos y a mí me parece fundamental, pero lo que es importante es que la administración pública entienda que somos los trabajadores de lo público quienes tenemos que asumir las competencias nuestras y no las podemos delegar a terceros, que ellos están para apoyarnos y yo me quito el sombrero a diario, pero muchas veces dejamos la responsabilidad de lo que no hacemos en que falla el tercer sector y eso no puede ser así. Somos un estado de bienestar donde el derecho a las políticas sociales adecuadas forma parte de una responsabilidad pública que todos los que estamos ahí, sea en el punto de vista de los técnicos o políticos, lo tenemos que o de la responsabilidad social, ¿no? A la que ahora tanto se apela. Lo vemos con Asomasamen, con las personas con problemas mentales, lo vemos con Amadi, con la diabetes, lo vemos con AFA, que los compañeros de AFA. Es decir, cuando no llega la administración, a pesar de tener las competencias delegadas, ahí está de nuevo el tercer sector. Pero ese tercer sector tiene que servir para tirarle de las orejas a la administración pública, no para hacer su trabajo. Por eso tenemos hoy aquí a Kaikate. Muy bien. Lole, gracias por estar hoy con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan.
Regresamos de la publicidad en este debate centrado hoy en cómo están viviendo los mayores y las consecuencias del coronavirus en su día a día. Se incorpora a esta mesa, se va la técnica del Hospital de Fuerteventura y se incorpora Pilar Rodríguez de Nueva Canarias, que ha estado muy pendiente del debate y que seguramente podrá ofrecernos un balance de las impresiones. Pilar, bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Efectivamente, la verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar a todos los intervinientes y coincido en algunas apreciaciones, por ejemplo, como la que ha hecho la representante de la asociación, que los mayores en este momento se sienten desprotegidos por la situación. Yo también me pongo de su lado, efectivamente, pero también puedo entender a las administraciones públicas en cierto modo, de acuerdo a los protocolos que tienen marcados, que no son protocolos municipales, sino son protocolos que vienen ya impuestos desde la propia Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo a las circunstancias que tenemos en este momento de la pandemia. Es verdad que la pandemia es una situación que nadie esperábamos, por lo tanto es algo que, por decirlo de alguna forma, nos ha quedado grande y sobre todo les ha quedado grande a las administraciones públicas y a los representantes políticos de dichas administraciones, en su mayoría, salvo algunas excepciones, pues no se esperaba esto. Y esto evidentemente que conlleva un cambio del modelo de gestión en este momento y que no podemos esperar a que se vaya la pandemia, porque aquí ningún científico todavía ha dicho cuándo va a dejar de existir este virus entre nosotros. Por lo tanto, eso conlleva a hacer esos cambios, por decirlo de alguna forma, un cambio de paradigma en la agenda política con respecto a lo que es los temas de asuntos sociales, donde está enmarcado también las políticas que se llevan a los mayores y también a las personas dependientes. No podemos tener a los mayores 6 o 8 meses dentro de su casa porque desde luego eso es imposible. Pero sí es verdad que hay que buscar y reunirse con los técnicos porque los políticos, a lo mejor, y voy a incluirme, acostumbramos mucho a ser nosotros los que dirijamos la acción social y en todos los ámbitos. Y desde luego no estamos preparados para eso. Nosotros tenemos que tener iniciativas, tenerlos dentro de la agenda política y después rodearnos de los equipos técnicos que conlleven a ese cambio con respecto a la situación que se está viviendo y a la que todo el mundo sabe que no sabemos cuándo vamos a salir. Y después también me gustaría intervenir con respecto a las infraestructuras que tenemos en la isla de Fuerteventura, que desde luego son escasas. Y a veces las malas decisiones políticas pues también conllevan a que las infraestructuras pues sufran determinados retrasos, como es por ejemplo el Centro de Mayores de Tuineje, del cual me gustaría también pues hacer alguna matización con respecto a lo que ha dicho el compañero. Vamos a dejar la palabra que por aquí lo estaban pidiendo. 16 años ha dicho Paco Artiles que llevan esperando para definir el suelo sobre ese centro. O más, o incluso más atrás. No existe, o sea, toda la vida podría ser, Yo ¿no? me voy a centrar, Nuria, que estamos en el siglo XXI, año 2020, y tenemos que solucionar el problema ahora. Sí es verdad, porque de la época de Nati Cano siendo consejera del Cabildo de Fuerteventura, pero actualmente lo que tenemos es un segundo plan sociosanitario para Canarias y que tiene 24 millones entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura para las infraestructuras sociosanitarias de la isla. Y ahí estaba la residencia, son 2 residencias, miro aquí, eran 250 plazas residenciales y 100 plazas para centros de día, es decir, casi 350 plazas aumentarían. Sé que la consejera de Políticas Sociales se volvió a reunir y va a dar dio un plazo hasta octubre, finales de octubre, para ver si necesitaban más plazas y demás. Porque también hay que justificar, no se ha hecho, no se ha terminado, como hemos podido ver, la residencia de mayores de Puerto Rosario está empezando ahora y la de Gran Tarajal no se ha hecho absolutamente nada. Y tenían un plazo. Nosotros, a mí no me vale que me digan llevan 16 años, yo desde la legislatura pasada, incluso con mi propio grupo político, yo reclamaba, oye, no podemos seguir esperando por suelo para construir la residencia de Gran Tarajal. Es que se lleva demandando muchos años, es verdad. Pero hay un convenio del señor Artiles, nos reunimos, el poco tiempo que yo estuve en la presidencia del Cabildo, reunimos a los técnicos del Ayuntamiento de Tuineje, a los técnicos del Cabildo, porque decíamos, mira, es que tenemos que buscar una solución. Se firmó un convenio urbanístico para poner la residencia de mayores en el Palmeral. Dependiendo, y después ponían un suelo determinado, lo hacían urbano o como quieran, 1.079.000 metros cuadrados. La parcela del Palmeral, a mí me da exactamente igual dónde lo ponga. Vuelvo, insisto, la parcela del Palmeral, que es lo que le pregunto ahí a los técnicos, y estaba en la propia reunión, tiene un problema. Está vinculada a este convenio
con una empresa privada. Ahora mismo ya se aprobó también en el Cabildo de Fuerteventura que es una zona de alto riesgo de inundación. Es verdad que no va a venir una riada, pero te dicen, oye, vas a tener que elevar a 330 centímetros con lo que eso supone. Y encima es suelo rústico. Sé que en el Cabildo están haciendo declararla de interés insular, pero nosotros sí tenemos suelo en el Aceitún y además que el ayuntamiento lo pidió en su momento y tiene 10.000 metros cuadrados, que era una parcela educativa, y el propio ayuntamiento, los que están hoy gobernando, solicitaron esa parcela, los 10.000 metros, porque como no se iba a construir, para poder utilizarla, es decir, tienes 2 terrenos en el Aceitún. Y encima el propio consejero, el señor Víctor Alonso, diciendo que tenía problemas, está en el escrito, tengo el escrito que mandó al ayuntamiento de Tuineje desde que se incorporó, y dijo, oye, teniendo problemas en el Palmeral, póngame a disposición el suelo del Aceitún. Después tuvieron otra reunión con el presidente del Cabildo, no, yo quiero el Palmeral. A mí lo que me preocupa es que el plan sociosanitario es 2017-2021. Que se puede perder el dinero. Que se puede perder básicamente, el dinero. Eso es lo que realmente me preocupa. Es verdad que la consejera ha ampliado plazos, pero este ya tiene su proyecto, está construyéndose y puede ir justificando los gastos que se va produciendo. Pero el de Gran Tarajal no tiene un proyecto básico, sin aceptar el suelo. Si volvemos un momentito a Puerto del Rosario, como hoy tenemos aquí a 2 representantes, de hecho, de Puerto del Rosario, sí, esa residencia que estaba firmada y sellada del 31 de enero del año 2019 y que no se ha puesto una primera piedra hasta prácticamente el mes de mayo del 2020, ¿no? Pero el centro de mayores, Yanira, en este caso, ha sido denunciado por los propios mayores con una manifestación en la calle donde se dirigieron al ayuntamiento y también al Cabildo Insular de Fuerteventura porque estaban realizando la gimnasia y el resto de la formación que allí practican en una segunda planta, sin ascensor y también con problemas serios. Es decir, la falta de infraestructuras, y aquí sí abro a ustedes, también es algo más, como apuntaba la técnica, que residencias sociosanitarias, ¿no? Espacios habilitados. Por ejemplo, en el centro de mayores, como bien puntualizas, habían algunas clases que se daban en el segundo piso, estuvimos teniendo problemas técnicos con el tema del ascensor, que en eso pues correspondía al gobierno de Canarias, que enseguida pues estábamos trabajando, se siguió reclamando porque venía reclamándose también con mucha anterioridad la actualización de ese ascensor. Actualmente ha salido la licitación ya de ese ascensor y demás, pero tienen que empezar a ejecutar todo lo que son los cambios técnicos. Asimismo, todo lo que es la infraestructura de base del primer piso donde se realiza la gimnasia y demás, se ha estado arreglando, se intenta renovar pues un poco lo que es el aspecto, también con la esperanza de que cuando nuestros mayores puedan volver al centro se encuentren con un ambiente renovado, enérgico y que estén completamente a gusto. Y la verdad es que sí, es verdad que hubo una serie de manifestaciones por una serie de incidentes que ocurrían y claramente hemos trabajado y seguiremos trabajando pues para ir a mejor en ese sentido. Ustedes han tenido, es el municipio que tiene más residentes actualmente, más de 40.000 personas, con lo cual también el centro de mayores no solamente recibe lo que son mayores del municipio de Puerto del Rosario, sino que también hay muchos otros mayores de distintos municipios que se acercan incluso para compartir los espacios pues con Quería preguntarle qué pasa a pie de ventanilla en los asuntos, en servicios sociales, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque de nuevo, como hemos separado, como apunta Fátima, a los mayores de la lista, parece que a los servicios sociales solamente acuden familias con hijos pequeños que están en una situación de ERTE o de problemas laborales. ¿Hay mayores que están recurriendo? Sí. Hay lo que nosotros definimos dentro de lo que son las usuarias y los usuarios del Departamento de Servicios Sociales, nos encontramos ante una panorámica impresionante. No solamente son personas de edad intermedia que han estado trabajando y le han perdido el trabajo, o que simplemente por las circunstancias por las que están pasando, la situación a lo mejor irregular en la que se encuentran, etcétera, pasan por el departamento, sino que tenemos un abanico enorme. Tenemos de personas incluso más mayores también que requieren también atenciones del servicio de atención a domicilio o de la teleasistencia, o simplemente también incluso personas mucho más jóvenes, pero ahora mismo creo que estamos enfocando todo
en dirección a los mayores y sí hay demanda por parte de ellos. No, quería decir que nos acordásemos que los mayores también son demandantes de los servicios sociales. Es Sí, decir, sobre todo también en algunos casos también nos encontramos ante la solicitud de ayudas de temas de farmacéuticas y cuestiones de esas como la propia atención. Como se está denunciando, es decir, están los servicios sociales, y aquí sí puedo abrir a todos los municipios preparados para asumir la urgencia que se está viviendo en muchos hogares, aún más si son mayores y están viviendo solos. Hemos peleado el tema del refuerzo, fue algo desde que empezó la pandemia, estoy hablando en el caso concreto de Puerto del Rosario. En cuanto empezamos a detectar las demandas que iban habiendo y demás, pues empezamos a solicitar lo que era el refuerzo, lo hemos peleado y actualmente pues hoy ha dado la casualidad que bueno, el día 5 se ha incorporado lo que es el equipo. Ahora mismo pues se están preparando, conociendo el tema de las ordenanzas, cómo van los procedimientos y demás, pues para dar una atención amplia y también pues estarán en horario de tarde, durante 6 meses estarán. En cuanto ellos empiecen lo notificaremos para que también pueda haber una reducción de esa lista de espera, porque sí es verdad y tengo que reconocer aquí donde sea que sí estamos teniendo una lista de espera que ahora mismo sí nos llega a enero. Y con eso pues se reducirá y habrá un pequeño equilibrio entre el tiempo de espera que hay. Fue muy notorio que el servicio social en el Ayuntamiento de Puerto esta pandemia funcionó gracias a los funcionarios, hicieron el mejor trabajo posible, pero no atendieron a esa alta demanda, ¿no? Se da, por ejemplo, un caso curioso, que era que los técnicos acudían, creo que era 3 días a la semana al ayuntamiento, pero los días que no acudían no podían comunicar con las personas que necesitaban atención porque no se les había dado todo de medio, o sea, no se les había dado todo un teléfono o una cosa tan sencilla como podría haber sido una conexión IP. Dicho rápidamente, sería un teléfono a través de su propio ordenador con el que podrían llamar como si estuvieran en el ayuntamiento y hubieran podido trabajar mucho más días, ¿no? Fueron pequeños detalles, independientemente que puedan depender de otras administraciones, que se pudieron hacer del ayuntamiento y no se llevaron a cabo, ¿no? Puede ser una falta de previsión, aunque evidentemente como antes nos decíamos, nadie se podía prever la pandemia, pero las cosas se ven venir. Es decir, hemos fallado, ya te digo, a nivel nacional, de que hemos visto lo que iba pasando en otros lados, pero recuerdo que aquí iban a ser un par de casos aislados y nos ha venido todo encima, ¿no? Nos han faltado a todos falta de previsión. Y falta de previsión en sanitario, en servicios sociales, e incluso a nivel de la población, ¿no? Muchos de nosotros no creíamos que fuera imprescindible el uso de la mascarilla, cuando ahora resulta que sí. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de 2 fases. Un lado, solucionar lo antes posible, cada uno en la medida de sus posibilidades, sin echar la culpa a nadie. Y un segundo, aprender para la próxima. Porque es decir, una crisis es buena en tanto en cuanto te enseña algo. Si no hemos aprendido nada, no ha servido de nada. Bueno, no sé si los damnificados del 2007-2011 aprendieron algo que ahora mismo se pudiera aplicar. No lo sé. Paco Artiles. Hay algo que yo quería matizar del discurso de doña Lola en cuanto a la residencia de mayores y a las plazas, ¿no? Mayores. Fuerteventura en este momento tiene el 0,63% de plazas con respecto a la población que tiene. Pues, por ejemplo, creo que La Palma tiene el 3,22%, me parece que es, y el Hierro tiene más plazas con 10.000, 12.000, 15.000 habitantes que lo que tiene Fuerteventura. Dice doña Lola que no le interesa la historia, sino lo que es en este momento. Somos lo que de la historia surgimos, es decir, no podemos olvidar la historia. ¿Por qué? Porque somos ahora esto por lo de la historia. La reivindicación sanitaria de plazas sociosanitarias para la isla de Fuerteventura ha sido un constante durante los últimos 33 años que yo llevo en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, y nosotros, que estamos, en Tuineje todos los días con ese tema encima de la mesa para desbloquearlo. Pero Coalición Canaria es responsable absoluta, directa, de esta historia y de este problema en la actualidad, con un 0,63%. La residencia de mayores
del municipio de Tuineje podía haber estado hecha hace 20 años. Y no quisieron hacerla ahí, la cambiaron. No quisieron. O no sé por qué cambiaron. Y le dijimos por activa y por pasiva que eso era una mala decisión, ¿no? Pero lo hicieron. No podemos examinar ahora. Yo le pido a Coalición Canaria que arrime el hombro, que reivindique, que ayude, pero no que examine a la gente que llevamos un año en este momento. Espérate que lleguemos al final de la legislatura y después nos examina. Porque además este año ha sido malo para los temas de gestión, ¿no? Entonces, y hay otra cosa importante, eso por un lado, y por otro, servicios sociales. Servicios sociales en un año, en el municipio de Tuineje, por necesidad también, por supuesto. Hemos triplicado la ayuda a servicios sociales y en emergencia social. Hemos aumentado el personal de servicios sociales porque estaban a punto de petar, estaban a punto de claudicar, como dice el otro, y vamos a seguir metiendo personal ahí. Vamos a aumentar todavía más los trabajadores sociales porque la presión es impresionante. Ustedes han eliminado, de hecho, la partida de festejos, Totalmente. en este caso, para priorizar. Son un municipio que además tiene que hacer muchos malabares. Por eso lo que no se puede hacer de eventos multitudinarios, de festejos y demás, y aprovecho para decir que la Arena Negra no se va a hacer, lógicamente, que nos han dicho que hemos puesto un presupuesto para la Arena Negra. No hemos puesto ningún presupuesto a la Arena Negra, hemos puesto los pliegos que empezamos en enero para ver si lo podíamos hacer este año, y como no lo podemos hacer, esos pliegos van a ser para el próximo año. Ese es el que hemos puesto, no hemos puesto ningún presupuesto más para la Arena Negra. ¿Por alusiones, Lola? Sí, vamos a ver. Nosotros hemos arrimado el hombro desde que llegamos a este cabildo. Y es verdad que asumimos la responsabilidad, fíjese, como le decía yo en el pleno cuando presentamos esto, porque me decía el señor Lloré y el señor Víctor Alonso, es que su partido, digo, ¿pero qué habla de mi partido? Si usted era el alcalde de ese ayuntamiento y Víctor Alonso era el consejero de políticas sociales durante 8 años. Y reconocemos que el índice de plaza sociosanitaria es el más bajo de Canarias en Fuerteventura. Por eso lo reclamamos. Desde que llegué al Parlamento, los 3 diputados que estábamos en la legislatura pasada, Nereida, Mario Cabrera y esta que les habla, hemos estado reivindicando esto. Pero fíjate, lo voy a relacionar con lo que te decía al principio. ¿Cuál es el problema en la isla de Fuerteventura? El problema no, y el arraigo. Todos los que tenemos personas mayores queremos que nuestras personas mayores estén con nosotros en nuestra casa. Ver la posibilidad de ese envejecimiento activo, ese cuidado de la persona mayor, la tengamos los familiares, lo que podemos. Y eso es lo que tiene que cambiar la ley. Y eso también está recogido en el Plan Sociosanitario de Canarias. Es decir, no solo la residencia, que llevamos esperando y que espero que tomen la decisión, el suelo que sea, pero que la tomen ya y que no se basen en un convenio urbanístico, porque lo que no es normal es que el plan o esa residencia esté pendiente de un convenio urbanístico, porque es lo que te decía, si tú estás esperando a que en el plan general figuren esos suelos como urbanizables, ¿cómo los voy a poner? Entonces ahí no sé cómo lo harán, si expropiarán, si comprarán, pero es tiempo que se pierde en lugar de hacerlo ya en el aceitún. Y decía antes, Nuria, asumimos la responsabilidad que tenemos, nunca me he mirado para el otro lado. Pero es verdad que en ese plan sociosanitario también hablamos de centros de día, muy importantes, que habló antes la trabajadora social, centros de día no solo en Gran Tarajal, y buenos centros de día que decía Fátima, sino en Morrojable y en Corralejo, porque nuestras personas mayores quieren envejecer en su entorno, que las familias que están trabajando puedan decir, oye, pues a mi padre, a mi madre lo llevo yo al centro de día, le atienden con los medicamentos que le tienen que dar, la comida, y yo lo puedo recoger por la tarde. Eso está Fátima, contemplado en la ley de dependencia, centros de día y centros de noche. Lo que pasa es que llevamos un retraso de 2 años con esa ley de dependencia. Bueno, vamos a ver, como decía anteriormente, hay que ir haciendo cambios para poder mejorar y afrontar las nuevas situaciones y los nuevos retos que conlleva esta pandemia. Pero también es verdad, y lo dije y lo repito, las malas decisiones políticas también nos han llevado a que las infraestructuras no estén. Voy a hablar concretamente del caso de Tuineje y voy a ser transparente. Y voy a ser transparente porque conozco la realidad de Tuineje, porque a nadie se le olvide que yo también fui concejala 8 años en las anteriores legislaturas. Y por lo tanto sé muy bien
de qué va la residencia de Tuineje. Desde hace ya por lo menos 15 años aproximadamente, el Ayuntamiento de Tuineje cedió una parcela de 10.000 metros al Gobierno de Canarias para hacer la residencia en Tuineje. Y en el año 2017 yo ya no formaba parte del grupo de gobierno, salió el grupo de gobierno conformado por Coalición Canaria y Partido Socialista. También tengo que decir, Lola, y discúlpame, que es verdad que la gente que estaba en Coalición Canaria en ese momento ya no están, pero también es cierto que en ningún momento Coalición Canaria se opuso a eso, por lo menos públicamente no dijeron nada de oponerse a que la residencia de mayores, en vez de ser en ese terreno que ya se había entregado al Gobierno de Canarias, en el Aceitún se hiciera en el Palmeral, en la zona del Palmeral, un terreno de unas señores que ni conozco de nada, una empresa que no sé quién son, que me da igual, un suelo que no tiene la calificación dotacional, es un suelo rústico, ajeno totalmente al ayuntamiento. En ese momento, las personas que en ese momento eran de Coalición Canaria, que después no fueron, repito, y también el Partido Popular, con don Francisco y doña Esther a la cabeza, también apoyaron. La única persona que se votó en contra de esa iniciativa, y están las actas en el Ayuntamiento de Tuineje, fue Pilar Rodríguez en nombre de Nueva Canarias. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que si usted tiene un suelo donde tiene ya la calificación y tiene todo, lo tiene entregado hasta el Gobierno de Canarias, va a ir usted por un suelo de un señor ajeno totalmente, un suelo que no reúne las condiciones urbanísticas, pues eso era un retraso que íbamos a tener. Y entonces eso quedó así. A partir de ahí, pues bueno, han seguido con los trámites, pero no deja de ser un problema que no se va a desenvolver más nunca. Habría que porque nos explicar estamos por qué poniendo en manos de un privado, nos estamos poniendo en manos de un privado. Fátima, y eso es el retraso también. Yo lo siento, ya les dije en un principio que yo de política no entiendo. Yo, por favor, lo único que quiero es a lo que vine. ¿Cuándo se va a hacer una residencia 2, 5, la que haga falta en Fuerteventura? No es momento de que todos los políticos, todos, por favor, unamos o se unan nuestras fuerzas y se dejen de estar tirando para acá y para allá. Hagamos algo por nuestra tierra ya, hombre. Hagamos algo, pongamos nuestras bases. Eso nos dignifica como persona. Oye, todos los políticos de Fuerteventura fueron a donde tengan que ir y todos llevaban en la cartera que querían traer una residencia 2, 5, 20 para Fuerteventura. ¿Y tú quieres ver que la trajeron? Eso es lo que me enorgullece a mí como ciudadano, que para eso los hemos puesto, para que sean nuestros representantes. A mí no me vale, lo siento por ustedes, chiquillos y chiquillas, con mi máximo respeto y bajo mi ignorancia, pero a mí no me vale que ustedes ahora se pongan pupu. Yo no entiendo eso. Yo lo que quiero es que digan, no, vamos a hacer esto, porque es lo que interesa. Claro. Y punto. Claro Porque ustedes están ahora que sí. No, perdón. La sociedad desde hace 20 años requiere esto que estás diciendo. ¿Y entonces? Yo lo que he dicho es que nosotros lo hemos peleado, pero no tendrá la misma responsabilidad quien lleva 30 años a quien lleva 1. Vale. Hombre, por Dios. Yo lo que quiero decir claro que el que plan sociosanitario, el segundo plan sociosanitario de Canarias, tiene ficha financiera y tiene la segunda residencia. El problema es que se ejecute, Lola. El problema es que se ejecute, pero si no todos tienes los suelo, problemas. el problema es que si tú no pones el suelo a disposición, y eso pasa con muchas cosas, es decir, con las viviendas, con cualquier cosa, si el ayuntamiento no tiene el suelo para construir, por mucho que tengas el dinero, ahí no puedes hacer Habrá nada. que ver cómo dirige Llevamos ese desde el conflicto el 2016, ayuntamiento. porque conozco los presupuestos del Entre gobierno de Palmeral Canarias, y desde el Aceitún. 2016 pendiente de ese suelo. De y esa equilibrio. guerra, Pilar, tienes toda la razón. Esa guerra la teníamos cada vez que nos reuníamos le exigía a la consejera, a Rosadelia, la anterior consejera, le exigía que por favor que no esperara. ¿Cuánto tiempo? Le decía, ¿cuánto tiempo va a tener que esperar la ciudadanía? Y a eso me refiero ahora. Presentamos una moción y fue aprobada, Fátima, por unanimidad en el Cabildo, hace 4 meses. Todavía seguimos con el problema del suelo. Y es verdad que el consejero Víctor Alonso, cuando él se incorporó, tengo escrito aquí, pidió el suelo del Aceitún para empezar a hacer, porque se pierde ese dinero. Y la piedra entonces ¿dónde está? ¿En el ayuntamiento? En el ayuntamiento que no el suelo. ¿La piedra está en tu tejado entonces? Sí. Mira, una cosa. Es competencia nuestra. Si me permiten, El suelo sí, el suelo sí. No es competencia. Breves, que estamos ya fuera de tiempo. Una de las cosas que está pendiente, lo sabes Lola, es el Cabildo. Hay un órgano medioambiental que no se ha reunido y que tiene que hablar de ese suelo y no se ha reunido. Y llevamos pidiéndolo desde julio y no hay reunión y por ahora parece Por lo tanto, ser. no hay decisión. Entonces no hay reunión, decisión. no hay Entonces, decisión. primera piedra, esa.
Después, pasada esa piedra, ya veremos por dónde tenemos que echar. Pero es que no se reúnen, estamos hablando desde julio. Pilar, pero nosotros hemos Paco, por favor. una actuación anterior de la que somos presos en este momento de esa actuación. Ahora, ¿cómo voy a cambiar yo a otro suelo? ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿Cuánto tiempo más? Pero es que ¿cuánto tiempo vas a tardar? Yo tengo que valorar ahora qué es lo más rápido. Claro, lo más pero es que es rápido un suelo cambiar de privado. Es que es un suelo privado que tenía una hipoteca de 12 millones de euros con un banco. ¿Y quién cambió eso? ¿Quién lo cambió de la actitud para acá? Vale, yo lo estoy diciendo con los que ustedes han pactado. Somos y eso lo viste, eso lo viste cuando nos reunimos a principios de del julio. Partido Popular también. De todas formas, nosotros votamos sí a la residencia, nosotros votamos sí a la actitud. De todas formas, que no al cambio. De todas formas, en su momento. Hay un apoyo del Partido Popular en ese momento en el Pleno, Paco. Eso es así y eso consta en las actas. Hay un apoyo al cambio de residencia, sí, lo hay. Lo hay porque yo era concejala en ese momento. Nosotros jamás estuvimos por el cambio de suelo, estuvimos por el sí a la residencia. No, pero no era lo que se llevó aquel día. De todas formas, para no centrarnos solamente en tu INEGI, Yanira. Me gustaría hacer un inciso muy breve, recuperando dos temas de los que llevamos hablando pues en toda la tertulia, que es el tema de los mayores. Me gustaría recuperar y puntualizar un hecho que también ha sido muy demandado y que los técnicos es verdad que han puesto su piel para intentar llevarlo a cabo, y es el tema de la comunicación. Hay muchos mayores que se nos han quedado incomunicados, como bien comentaban antes, tanto Fátima como la trabajadora social y demás. Porque no manejan las nuevas tecnologías. Y se han quedado en una soledad impuesta, porque no ha sido una elección de ellos mismos. Y tenemos que seguir trabajando para poder llegar a todos estos mayores que necesitan esa comunicación, porque a lo mejor ya no es dinamización ni tener los espacios. ¿Con qué técnicas? Bueno, en el caso, por ejemplo, tanto del centro de día como del equipo de prevención de servicios sociales, hablando simplemente de Puerto del Rosario, han contactado directamente pues con lo que son estos mayores que se encuentran solos, para intentar pues simplemente hablar un momento con ellos, a ver en qué estado se encuentra, si necesitan algo, ¿sabes? Y dinamizar un poco lo que es nada más que la comunicación hablada, que sea verbal, aunque sea mediante un medio telefónico en este caso, y no mediante nuevas tecnologías o actividades. Una cosita sola, por favor. Y muy brevemente, recuperando también el tema de servicios sociales, cuando antes hacían mención a las trabajadoras y demás, que estuvieron dando el callo 100% en el estado de alarma. Quiero reconocer aquí, tanto personalmente como concejala también del área de servicios sociales, la labor que también las trabajadoras sociales y las administrativas que se encontraban en esos momentos ahí, pues que siguen batallando y haciendo el mayor esfuerzo que tienen para esto, tanto hablando de las de mi municipio como las del resto, que se han visto desbordadas. Y también quiero destacar una cuestión que nos ha costado mucho, que es para el tema de poder dotar a los propios ayuntamientos de más personal, no solamente ya del Departamento de los Servicios Sociales, sino de otros departamentos, es el hecho del permiso que nos da el Estado para poder ampliar ese presupuesto y ese número de personal dentro de las propias áreas, que eso es una cuestión muy complicada y que no nos permiten más que un pequeño porcentaje cada cierto tiempo. Pilar, simplemente decir que vamos terminando ya, me uno a Fátima. Yo estoy de acuerdo en que la gente no quiere que los políticos se estén echando los trastos a la cabeza, es normal. Yo, por ejemplo, tiendo la mano también a todos los grupos de gobierno y a los partidos políticos para trabajar desde Nueva Canarias con la sociedad. Ahora, una cosa es trabajar y hacer acuerdos y consensos, y otra cosa es imposición. Y yo, por ejemplo, en ese momento no permití una imposición y por lo tanto me abstuve en ese sentido. Pero bien, yo también entiendo que ahora mismo hay bastantes dificultades para volver otra vez a hacer los cambios. Es posible que el Partido Popular no es responsable directo, por supuesto que no lo es, aunque se uniera en ese momento no lo es, pero bueno, también tiene su parte de responsabilidad porque también se apoyó. Hay que trabajar en mejorar las infraestructuras, pero también en un cambio de modelo de gestión, que es lo que ahora mismo está reivindicando la sociedad de acuerdo a las circunstancias sanitarias. Bueno, quiero dejar el último turno de palabras. Sé que hay muchas que se quedan, habrá muchos debates, tenemos 52 semanas al año, haremos debates 48 seguramente podrán volver a participar. Pero el último turno de palabra para Fátima Marrero, que ha sido muy valiente, porque ella sabía que esto era una tertulia eminentemente fuerte, política, sí. Y hoy estaba sola, vamos a decir, como representante de la sociedad civil. No, peligro ninguno, pero además con muchas personas de su municipio que la conocen. Tranquilidad. Si quiere enviar un mensaje... Yo lo que quiero es, primero que nada, dar las gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias a ellos que han venido aquí, yo los conozco de toda la vida.
Perdonadme si no he estado a la altura, y sí lo que me gustaría decir en este punto que hemos llegado es que vamos a reconocer que nos hemos equivocado, eso es de humilde. Lo importante y lo sabio es poder rectificar. Entonces, si todos estamos dispuestos a poner lo que tenemos en nuestra mano y por lo que estamos trabajando y seguimos para adelante, yo creo que seremos el orgullo de Fuerteventura, y es lo que Fuerteventura está esperando. Respuesta. Ya estamos cansados de promesas, porque las promesas ya, ni este año vamos a ir, porque ni los santos, ni promesas, ni nada. Por favor, trabajad por estos mayores que se lo merecen. Bruno, Fátima, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pilar también, Yanira, gracias por participar. Lola, Paco, gracias a todos por esta participación. Y de nuevo, así como sucedió cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de economía, de inmigración, hoy de mayores, pues lo que se pone de manifiesto es que a día de hoy es imprescindible la unión y el consenso político para sacar los grandes temas de Fuerteventura. Nosotros volvemos la próxima semana.